Buenas noches, bienvenidos una vez más a República o Caos. Hoy vamos a hablar sobre la economía del bolsillo de la gente, sobre la inflación. ¿Hay o no hay inflación? ¿Están o no están realmente más caros los precios de los alimentos, de algunos servicios? Todos sabemos que sí. Hoy invitamos al presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor José Cantero, un economista destacado, y con él vamos a pasar revista a por qué están sucediendo estas cosas, cómo estamos para salir de esta. A nadie, a ninguno de nosotros nos gusta que cada vez las cosas estén más caras en el supermercado o en el almacén. Y por otro lado, vamos a compararnos con lo que tenemos que hacer ahora y la región para que Paraguay aproveche esta salida del COVID para crecer económicamente, para que más paraguayos encuentren empleo, para que más industrias vengan a radicarse a Paraguay. Es el momento preciso de salir a gritar a los cuatro vientos: miren, tenemos un país que salió de la pandemia y está listo para crecer. También con el doctor Cantero vamos a hablar de las reformas que hacen falta para que podamos materializar ese nuestro destino de grandeza. Nico, aquí en Paraguay estamos preocupadísimos porque este año vamos a cerrar con 7% de inflación anual. Por primera vez en mucho tiempo vamos a salirnos del 4% al que estábamos acostumbrados. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo sale Argentina al COVID? Vemos que el gobierno de repente dice, se acabó el COVID, ahora estamos en modo expansión porque tienen que revertir una elección. Contanos cómo están ahí y cómo ves a la comunidad paraguaya, a la colectividad paraguaya en Argentina. Buenas noches, Gustavo, y a todo Paraguay, por supuesto. 7% de inflación anual, dijiste. Compro, Compro. En la Argentina, en estos 8 meses, según los cálculos oficiales, la inflación va a ser del 32,3%. Fue del 32,3%. 32,3%. Interanual fue del 51,4%. Y se especula, de acuerdo, por ejemplo, a datos de privados, la Universidad de Itela, muy prestigiosa acá, que este año va a terminar en el 48%. O sea, 9 puntos arriba de lo que fue presupuestado en la ley que se votó en el Congreso del Presupuesto de la Nación por el Ministro de Economía. 9 puntos más. Ahí ustedes nos tienen que enseñar a nosotros cómo hacer con la inflación, porque es un problema de la Argentina que es muy complejo. O sea, estamos hablando de casi 50% de inflación interanual, que además pega más en los hogares de gente con menos recursos, porque suben más sobre todo los alimentos. Y en la Argentina el peronismo perdió la elección el domingo 12 de septiembre pasado y empezó, aunque suene paradójico, un festival de buenas noticias, de anuncios diarios. Hay un nuevo jefe de gabinete, el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que tomó el mando de alguna manera del gobierno, y una nueva estrategia de comunicación. Todos los días hay una buena noticia, jubilados que se pueden jubilar antes de tiempo y no lo pensaban porque no se podía hacer, aumentos en la asignación universal por hijos, que es un salario que cobran madres que tienen hijos y obviamente están en una situación carenciada. Pero todo eso, esa suba, tiene que ver con la inflación. Con la inflación, que fue tal vez uno de los grandes problemas por los que perdió, como decía, en las primarias, todavía faltan las generales, las elecciones del 14 de noviembre, el gobierno, y decidió emitir, hacer anuncios, casi entregar plata en las esquinas. En algunos lugares casi que pasó de modo literal, ¿no? En algunos municipios e intendencias. O sea, el peronismo sin plata, porque no hay plata en la Argentina, las reservas líquidas del Banco Central son de alrededor de 3.000 millones, sacando el SOC con China y otras situaciones. Y está muy, muy difícil, la economía en la Argentina es muy difícil. Sale la Argentina de la pandemia, anunciándolo el gobierno después de haber restringido todo. Anunció de golpe una apertura total, porque también fue una de las razones de la derrota electoral. Y la comunidad paraguaya, tengo contacto con, obviamente no con muchos ciudadanos de su país, pero sí con algunos. Están todos esperando a ver cuándo se abre la frontera de la Argentina con Paraguay.
Se supone que el 1 de noviembre Argentina abrió 2 fronteras con Brasil y Chile, pero con Paraguay todavía no. Y muchos quieren ir para allá, muchos quieren volver, tienen que cobrar cuestiones. El que tiene un terreno y lo está alquilando, una casa y lo está alquilando, y muchos se van a vivir. Muchos se van a vivir. El otro día una persona, un remis, un auto, un taxi, digamos, me trajo a mi casa desde el canal TN, donde trabajo aquí en la Argentina, y me contaba que se quiere ir a vivir a Paraguay. Compró un terreno en su momento, que tiene familia allá, él es argentino, pero se cansó de la economía de nuestro país, que salta de crisis en crisis y nadie termina resolviendo nada. Yo me imaginaba diciendo, la inflación en la Argentina es del 7% anual, sería una fiesta. Lamentablemente no hay fiesta, sino tragedia. Cuando se abran las fronteras, sí estaré por ahí. Saludos para todos, buenas noches. Recibimos al invitado esta noche, el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor José Cantero. Con él vamos a hablar de la economía que le llega al ciudadano o que no le llega al ciudadano. José, buenas noches. Un gusto. Gracias por aceptar la invitación. No es fácil tener al presidente del Banco Central en un programa de televisión. Hoy vamos a entender por qué. A ver, quería empezar contándole a la gente que está en su casa qué es lo que hace el Banco Central del Paraguay, porque es una especie de secreto que cuenta uno que es así, que otro que es así. Nada mejor que escuchar, como dicen los americanos, de la boca del caballo. Así que el presidente del Banco Central le va a contar a la gente de Paraguay, ¿para qué tenemos un Banco Central? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Hubiese sido más sencillo si el Banco Central hiciese un puente o una carretera, eso se ve. Nosotros actuamos en un mundo más intangible y nuestro rol, el rol del Banco Central del Paraguay, es lograr la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema bancario, su eficiencia y también su integridad. El Banco Central del Paraguay, a diferencia de otros bancos centrales, es un gran paraguas que incorpora a otras instituciones. Por ejemplo, el Banco Central de Perú o de Chile no le tiene inserto a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Seguros, al Fondo de Garantía de Depósitos, e inclusive hay bancos centrales que no hacen estadísticas. Entonces, es una institución que se concibió desde sus orígenes de esta manera para lograr una eficiencia operativa, y tenemos principalmente este rol que en el tiempo la gente pueda, que no hable del Banco Central, o sea, que el hecho de cumplir un objetivo quiere decir que la gente no le tiene en el radar al Banco Central porque es un objetivo intangible que no lo vemos, pero países... Es como el referee en el fútbol, cuando el referee pasa desapercibido, ¿quiere decir que cobró bien? No, en cierto sentido sí, pero es mantener una cancha plana. Es una condición para que ese partido de fútbol se juegue muy bien. Eso no quiere decir que al tener una cancha plana, el partido de fútbol va a ser eficiente, que el estadio va a prestar todos los servicios, que la luz va a ser óptima, pero nuestro rol es garantizar esa plana, que no tenga hoyos, que no tenga piedras, pedregullos, y que el balón pueda circular bien. Y además, dentro de nuestro rol como superintendencias, también tenemos este rol de referee, pero para un partido más pequeño, que es el juego del sistema bancario. El sistema bancario sí
es un puente intangible, porque a través de ese puente vienen los depósitos, vienen los flujos, el exceso de fondos, para canalizarlo a los demandantes, a los que van a hacer inversiones. Y vemos que ese puente en Paraguay se ha mantenido a lo largo del tiempo bastante sólido, cada vez más amplio, mayores grados de bancarización, con mayor tecnología, y eso hace a la competitividad, hacia la estabilidad, hacia la fortaleza. Y la cancha, yo creo, en Paraguay, si miramos canchas de distintos estadios, la nuestra es una de las más planas, y eso garantiza que el partido, como una condición fundamental, se pueda desarrollar bien. Voy a tratar de traducir porque es importante que todos entendamos los roles de las instituciones del Estado. Creo que lo que dice el doctor Cantero es muy importante para el país que los precios se mantengan relativamente estables en el tiempo, y si van a subir o bajar, que no sean bruscos. Eso habla de la cancha plana. Y lo segundo, yo creo que tenemos que entender que cuando yo me voy al banco a depositar mi plata en una caja de ahorro, el banco va a dejar una parte de mi plata en el Banco Central y le va a prestar a otro. Y cuando yo me voy a buscar mi plata, esa plata tiene que estar porque es mía. Sí. Y ese rol de supervisión es fundamental también para la solidez del sistema, pero para la salud del país. Un país sin banca, un país con bancos enfermos, es un país que no tiene ningún futuro. Y es así. Nosotros, nuestro rol es construir confianza monetaria, baja inflación, que se pueda transar, establecer los precios, ahorrar en nuestra moneda, y también confianza en el sistema bancario, que es un rol en conjunto, es una construcción de la sociedad. La otra vez, conversando con colegas, me decían, bueno, ¿qué hubiese pasado si el sistema bancario que tenemos, si el año pasado hubiésemos atravesado con un sistema bancario de los 90? ¿Sí? El grado de confianza hoy es distinto. Pasamos por el choque más fuerte en nuestra historia, probablemente más drástico que atravesó la humanidad, y las personas y las empresas, las familias, incrementaron sus depósitos en los bancos. Eso es construcción de confianza, y creo que es un trabajo sector público, sector privado, pero finalmente es un trabajo de la sociedad. Ahora, sos consciente que se está hablando mucho de que por primera vez en mucho tiempo la inflación va a pasar los 6%. Explicarle a la gente qué es lo que es la inflación y por qué se produce, y qué puede hacer el Banco Central y qué no puede hacer el Banco Central para tratar de contener. Bueno, la inflación es una medición estadística de los precios generales en la economía. Se establece un índice en un periodo dado, y es como establecer un peso, un valor, y en otro periodo se vuelve a medir todos esos precios y se resume en un número que es otro índice. Y la diferencia de ambos es lo que le llamamos inflación. Esa canasta recoge bienes de alimentos, bienes de servicios, de combustibles, de restaurantes, de hoteles, de distintos tipos. Es lo que habitualmente compraría un ciudadano estándar, promedio. El año pasado, como primer factor, también atravesamos por uno de los periodos deflacionarios más fuertes. La inflación el año pasado por prácticamente 5 meses estuvo por debajo del mínimo. Entonces, el primer punto para comprender qué está ocurriendo es un tema de base. El año pasado inflaciones muy bajas y continuas, y hoy tenemos esa base que estadísticamente hace que la inflación sea más alta. O sea, si el año pasado la inflación hubiese sido 4 y no 1.1, hoy esa medición estadística no iba a ser la que mencionás, que estaría en 5,6. A ver, ese es un parando solo ahí, puntito. Quiere decir que si vos midieras 2020 y 2021, la inflación va a estar alrededor del 4% por año, pero si medís solo 2020 es menos de 4, y si medís solo 2021 es más de. Hay un factor base que está incidiendo, pero ese no es el factor. Esto le está afectando a todos los países, pero hay fuerzas externas que están afectando a países desarrollados, a Estados Unidos, a Europa, a países emergentes, a China, a la India, a Brasil,
a países en desarrollo también. O sea, hoy estamos viviendo la segunda fase del COVID. La primera fue un periodo de resistir, fue un periodo de deflación, como comenté, fue un periodo de recesión y que Paraguay tuvo las condiciones para resistir. No todos los países pudieron resistir. En esta segunda etapa, nuestra economía ya se está recuperando, pero hay choques externos que están incidiendo en los precios. Y eso uno puede ver, al ver esta canasta, puede identificar que no es generalizado. Cuando hay inflación puntuales, quiere decir que hay choques puntuales. El aumento del precio de los commodities tiene una relación directa con el aumento de los precios de alimentos. Y los precios de alimentos están en líneas generales creciendo un 11%, pero el precio de la carne en 20%. Que es lo que la gente más siente, porque la gente compra alimentos, no sé si todos los días, pero consume alimentos todos los días y lo mismo que le costaba 100, hoy le sale 120 y dice, no, sí, está muy caro todo. O sea, que la gente siente eso, sí, y vos dentro de todo estás tratando de explicar algo que tiene tal vez una explicación lógica, pero el bolsillo de la gente es el bolsillo de la gente, y si a la gente le alcanza menos su plata a fin de mes, claro que hay descontento, ¿verdad? Claro. No, y es así. Yo creo que es importante comprender lo que sucede. No es una situación de Paraguay, y la situación de Paraguay no es generalizada, sino que está centrada y se debe a estos aumentos de precios de alimentos internacionales. Hay índices que registran los precios internacionales de alimentos, crecen en 40%. El aumento del precio del commodity tiene un vínculo directo, pero también incide en el alimento intermedio, en el balanceado del pollo, de las aves, inclusive del vacuno. Tiene un efecto en sus costos, y eso también tiende primero a comprimir los márgenes de estos productores y después se ven obligados a incrementar los precios. Pero ahí es importante, perdón que te interrumpa, sí, porque quiero objetivar. Hay entonces un aumento de precio de alimentos. Eso es real, ¿no? Es que la gente dice nomás. Eso está medido. Eso es real. Por ejemplo, precios de carne, los últimos registros que tenemos respecto al mismo periodo 12 meses atrás, está aumentando 20%. Pero en términos generales, alimentos están 11%. Pero si uno mira el grueso de lo que es servicios, y ahí se puede abrir también, está en torno de 1.2%. ¿Sí? Entonces, en términos de alquileres, en términos de servicios de hotelerías, de restaurantes, servicios domésticos, el conjunto de servicios tiene esa... pero también hay una incidencia a través del otro commodity. O sea, tenemos dos vientos de afuera. El viento de los precios de agrícolas es favorable porque nuestras exportaciones están creciendo más de 1.500 millones de dólares. Estamos generando un superávit en exportación menos importación de 1.500 este año. Y ese viento favorable internamente implica precios. Pero hay otro viento, que es el precio del aumento del petróleo, que ahora llegó a otro pico. Que no producimos, que importamos. Y eso también, esos vientos, uno es favorable, pero tiene algo negativo. Y el otro sí tiene una incidencia en combustibles, afecta a transporte, y eventualmente tiene un efecto también de segunda vuelta. Pero lo que vemos en las cuentas externas, que es muy importante, es que estos dos vientos, uno positivo y el otro contrario, por más que los precios de los combustibles y del petróleo esté aumentando, tenemos superávit comercial. Quiere decir que los términos de intercambio, dado estos aumentos de precios, son favorables para Paraguay. Y el hecho de tener un superávit en la cuenta externa es muy importante, es uno de los cimientos de la estabilidad macroeconómica. Que tener un déficit gemelo, por ejemplo, déficit fiscal y déficit externo en el tiempo, no es sostenible. Y Paraguay tiene un superávit externo y un compromiso para volver a esa regla fiscal, acompañando la economía y restableciendo nuestros pilares que son fundamentales. Yo creo que lo que está explicando, te voy a decir José, porque nos conocemos hace muchísimo tiempo, el presidente del Banco Central, es que lo que siempre hablamos, la macro, que es el conjunto, suma y resta más o menos bien, pero la micro, que es el bolsillo de la gente,
es el que te determina el malestar o el bienestar de la gente, del pueblo, porque dentro de lo que vos dijiste, al subir el combustible y subió el pasaje, claro que subió el pasaje, porque importamos combustible y porque viene pagado en dólares. Y claro que subió en los alimentos. ¿Qué es lo que más siente la gente en el día a día? Su alimento. Entonces, el pirebaí de la gente está sostenido por razones válidas y por números estadísticos que el propio Banco Central dice que es así. Entonces, como el presidente del Banco Central o el Banco Central no es el encargado del crecimiento económico ni de las políticas públicas de empleo y demás, sino que es el que debe estabilizar la cancha para que se desarrolle nuestra economía, sería injusto culparle al BCP de este tipo de cosas. Pero ahí ya te pregunto, no como presidente del BCP, sino como economista, ¿qué es lo que Paraguay debería hacer con mayor énfasis para aprovechar que el COVID no nos desgastó tanto, no fue una corrosión a esos nuestros valores esenciales de estabilidad? Yo siempre soy crítico, pero también entiendo, estamos menos peor que muchos. Pero eso no quiere decir que doña Juanita pueda irse al supermercado a decirle, mira, leí en el diario que Argentina está peor. No, es un consuelo medio... Entonces, sí. ¿Qué es lo que manda el manual para hacer boom económico, para crecer la economía, para generar más empleo? ¿Qué es lo que nos queda ahora? Yo siempre parto del fundamento y de comprender ese fundamento. Creo que en nuestra sociedad hay una conciencia de la importancia y para mí la estabilidad macroeconómica es altamente rentable. Y el año pasado se pudo comprobar que países como el nuestro tuvieron la capacidad de resistir por tener esa estabilidad. Hubo malestar y el malestar fue bien amplio y muy comprensible por la situación. El COVID sigue, el malestar perdura, pero gracias a esa estabilidad macro y a esa fortaleza se pudo desplegar un conjunto de medidas. Esas medidas no pueden ser eternas porque, por todo lo que significa, pero no podemos desconsiderar de la importancia de seguir garantizando una estabilidad macroeconómica. Hay países que carcomieron su macro antes de esta crisis. Entonces se vieron maniatados, no pudieron implementar ni política fiscal ni política monetaria, porque si bajaban la tasa de interés, le llevaba a depreciación, o sea, salida de capital, depreciación, inflación, mayor pobreza. Y hoy estamos viviendo probablemente el segundo round de este episodio. El país ya resistió, hoy se está recuperando económicamente, pero tenemos estos choques externos y tenemos que comprender. Entonces, yendo a la pregunta, resistimos, nos recuperamos y creo que la otra R es, tenemos que reformarnos, hacer reformas para restablecer el crecimiento e incrementar el crecimiento natural de la economía. Y a esto me refiero, si vos te vas al Ñuguazú a trotar, no sé en cuántos minutos hacer la vuelta. Hoy debe ser en 1 hora. Bueno, pero si hoy mismo te vas y querés hacer en 40 o 30 minutos, me va a explotar el corazón. Vas a explotar. Entonces, ¿qué tenés que hacer para hacer en 40 minutos? Ejercicio, comer mejor, dormir mejor, que es una vida más sana. Todo lo que no da gusto. Todo lo que no da gusto. Y todo lo que no da gusto probablemente en momentos como el que estamos viviendo. Pero para mí la lección del año pasado fue que no hubo un divorcio político, técnico ni social. Yo creo que todos juntos enfrentamos el desafío. Se aprobaron leyes importantes, se desplegaron instrumentos claves, pero hoy tenemos que pasar a otro nuevo nivel de compromiso. ¿Cómo de importante? Y eso es... No, termina por favor. Y este compromiso es más difícil porque uno no puede dimensionar qué implica correr más rápido, cuáles son, o qué implica eventualmente no poder correr. Uno se sienta dentro de su baldosa y analiza desde ahí. Hablaste, o sea, pronunciaste la palabra tabú, reformas. Reforma quiere decir cualquier cosa. Yo creo que tenemos que ir a un corte en breve. Antes de irnos al corte, le vamos a recordar a nuestra audiencia que
no deje de conocer Ecovita. Ecovita es un emprendimiento espectacular que queda en Nueva Italia, es un country club residencial donde las familias de Paraguay pueden vivir, pueden pasar el fin de semana, pueden hacer deportes náuticos, pueden comer en un excelente restaurante, pero más que nada pueden encontrarse como familia. Ahí en el Zócalo está toda la información. A la vuelta de la pausa, José, te quiero preguntar sobre cuáles reformas y con qué secuencia, porque Paraguay necesita, no sé, 10 reformas. ¿Cuál viene primero y por qué? ¿Y cuál va a doler más? Pero a veces, vos mismo dijiste, si vos sabés que estás enfermo y te vas al doctor y sabés que tenés que poner la colita y te va a poner unas cuantas inyecciones. Vamos al corte y volvemos con José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay. Volvemos a República Ocaos, estamos en una amena charla con el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor José Cantero. Nos decía antes del corte que para volver a estar fuerte y que la economía le chorrea a todos, necesitamos hacer reformas. Y bueno, qué gusto. Yo sé que yo estuve tentado en su momento a ponerle al programa reformas o caos. Bueno, será el año que viene. Pero hoy estás anticipando. Me encantaría que un economista de tu calibre, con la experiencia que tiene y sobre todo que estás ahí en el día a día, nos diga qué reformas, en qué orden y en qué le va a beneficiar a la gente la reforma. Porque en el fondo lo que le interesa a la gente, bueno, qué genial, vamos a hacer reforma. ¿Y a mí qué me va a tocar como consecuencia de las reformas? Yo creo que primero hay que visualizar algunos temas y tratar de llevar hasta la metáfora luego para comprender, ¿verdad? Porque hablar de reformas lo podemos ver muy, muy distantes, pero hay senderos que tienen ya una pendiente decreciente y que al final de esa pendiente o está un abismo, hay una roca, va a haber una colisión y eso ya vemos. La reforma de las cajas de pensiones, por ejemplo, es una donde esa crisis ya está... Está instalada. Ya está instalada. Algunos dicen que ya explosionó. A ver, José, sí. para la gente, las cajas fiscales son las cajas donde está la plata para la jubilación de los empleados del sector público. Eso es deficitario, quiere decir que ingresa menos plata de la que se paga a los jubilados todos los años. Y eso entra en el presupuesto general de gasto de la nación, ergo lo pagamos todos. A eso se refiere, José. Claro, pero también hay otras reformas que son, porque reforma, no me acuerdo la otra palabra, creo que dijiste, reforma y competitividad debería, la reforma educacional no es una pendiente que uno ve, pero es mucho más acuciante, es lo que define a un país. Pero hay reformas, si uno va a poner dentro de un cuadrante, hay reformas que son fáciles de implementar, donde ya hay una conciencia social, pero su impacto en el tiempo es más largo. Y hay otras reformas, por ejemplo, la reforma en el sector de infraestructura probablemente ya está sentado, hay acciones que se están haciendo, el capital privado también se está sumando, ya están sus vehículos, ya están sus instrumentos, pero hay otras reformas quizás más fáciles y de mayor impacto a corto plazo. Todas hay que hacerlas. Probablemente la de mayor impacto, la que permite converger con otras economías y que no requiere mucho esfuerzo, es la ampliar, mejorar y esa plataforma de inversiones extranjeras que tiene el país y atraer industrias para generar empleo. Y estas reformas, por más que corren por cordones paralelos, que una tiene un efecto en el más corto plazo, otro en el largo plazo o en el mediano plazo, y que algunas tienen la ventaja de tener el acuerdo de la sociedad, de hacerlo más fácil, de destrabar todos esos cuellos, va a permitir que sume beneficios a las otras y se integren de una forma más constructiva. No podemos asumirla de una forma separada. Creo que si necesitamos que nuestra economía sea más resistente a los choques,
tenemos que pasar por un proceso de diversificación acelerada de la economía. Hoy nuestra economía es resiliente desde la macro, pero desde la macroeconomía, desde las cuentas, pero necesitamos mayor resiliencia desde el sector productivo a través de una mayor diversificación, y creo que esto está instalado. Nosotros estamos saliendo de esta pandemia como una muy buena plataforma para inversión, y creo que deberíamos capitalizar esto y ir en la misma vía hacia adelante. Pero todas las reformas necesitan una conciencia social, necesitan un compromiso social. Hay países que ya están embretados y no pueden emprender porque tomar medidas de reestructuración imponen costos en 2 generaciones. Probablemente no sea el caso de Paraguay, pero si postergamos algunas de ellas sí van a ser. Pero ninguna de las cosas que dijiste me suena como que le va a costar al ciudadano. A ver, pensemos, traer más inversión extranjera para tener más industria, al contrario, no le dañamos a nadie porque el mercado es el mundo y generamos más empleo para los propios paraguayos. La reforma de la caja fiscal, y bueno, sí, tal vez le va a... ¿Pasamos por ese proceso? Sí, le va a tener que golpear a los jubilados del futuro en un proceso de a lo mejor más años para tener menos jubilación. De equiparar, de nivelar. Y después yo te quería preguntar sobre, para mí hay 2 reformas que son impostergables. Es impensable que solamente el 10% de la población tenga seguro médico privado. Sí. Y le carguemos, como le cargamos ahora en pandemia, al Estado todo. Tema 1. Y tema 2, la jubilación. Yo siento que hay muchísimos profesionales que deberían estar aportando obligatoriamente a una jubilación y no lo están haciendo. Entonces, ahí podemos también movilizar el famoso ahorro de largo plazo. Solo necesitamos en Paraguay, y vos sabés mejor que nadie, un crédito para comprar una casa a 30 años, un crédito para mandar a nuestros hijos a la facultad, que puedas pagar en 10, 12 años. Entonces, ese tipo de reformas que en realidad no veo que le vaya a hacer daño a nadie. Si vos planteas una reforma de la jubilación, pero no le tocas los beneficios a los que ya están dentro del sistema IPS de aquí para atrás, nadie se va a quejar. Vos normalmente tenés quejas cuando le tocas el beneficio adquirido. Entonces, una regla clave para nuestro plan de reformas debería ser lo que ya está, ya está. De acá en adelante, no sé cómo ves eso, cómo el Banco Central debe tener estudios de lo que podría significar un sistema en el que todos los paraguayos que ganen plata todos los meses inviertan en una jubilación. Eso va a generar un montón de dinero a larguísimo plazo que nos puede abaratar la vida a todos. No, y coincido. Yo creo que en tu programa el siguiente de reforma, reforma y competitividad. No querés que me ponga cao, ya no te gusta cao. Y competitividad. Es una buena idea. Creo que ahí se puede debatir todos estos temas, pero me parece muy importante que podamos debatir y encarar. Y naturalmente nuestro país necesita más fondos a largo plazo, mantiene una informalidad muy alta. Creo que solamente el 20%, 18% de toda la población económicamente activa tiene un seguro a través de IPS, y necesitamos ampliar eso. Desde el Banco Central, bueno, nuestro rol es de lograr más bancarización, y esa bancarización genera formalización y eventualmente lleva ahí. Estamos con una iniciativa, un proyecto de ley ya presentado que va a generar una mayor competitividad, una mayor bancarización, el hecho de que todos los pagos en el país pueda atravesar a través del sistema bancario, que una empresa informal pueda tener un esquema simplificado y de bajo costo, gratuito, para abrir una cuenta bancaria y pagar a su fuerza laboral, va a ser un paso muy importante en esa dirección. Creo que la contribución desde el Banco Central, además del diálogo y de la capacidad de debatir estos temas en el ámbito, por ejemplo, del equipo económico, es generar un sistema bancario con mayor grado de bancarización. Y esa bancarización genera formalización, además de
permitir que podamos tener el seguimiento del dinero, una trazabilidad, una economía más confiable, pero creo que ese es el camino. La bancarización va a ayudar también a ese proceso de formalización y a su vez eso va a tener un efecto. Yo creo que ahí lo que estás hablando es del efecto que puede tener para la micro y pequeña empresa que su dueño esté bancarizado, porque entonces va a aparecer en la pantalla y va a ser sujeto de un crédito más barato porque es un crédito formal en el sistema y no va a tener que recurrir a un usurero o a créditos caros. Entonces yo creo que qué gusto que tocaste este tema del sistema financiero y cómo de nocivo fue. ¿Vos te acordás las crisis de los 90 cuando se cerraron bancos, financieras, corrida, el Banco Central tenía que salir a poner X% de salarios mínimos para honrar a los ahorristas? Qué felices que estamos que en Paraguay eso es cosa del pasado. ¿Estamos tranquilos? ¿El sistema financiero está sólido? Podemos decir que si vos te vas a poner tu plata en cualquiera de las entidades, en una caja de ahorro, ¿está bien respaldado? ¿Está bien supervisado? ¿Estamos tranquilos? Desde ese periodo del 95, Paraguay atravesó por un proceso de depuración. Ingresaron varias entidades con poco conocimiento, con una orientación muy distinta también a la de prestar estos servicios y de garantizar y de lograr una estabilidad. Desde ese periodo, probablemente hasta el 2002, el sistema bancario se depuró, se profesionalizó, el avance también de la banca nacional fue muy importante, eso da mucha estabilidad porque cuando hay estos choques, un banco extranjero puede tener una orientación de política para la región o puede simplemente salir de un país. Entonces, en nuestro caso, nuestro sistema bancario se depuró, se profesionalizó. Hoy el nivel de gobernanza dentro del sistema bancario también es mucho, y de tecnicismo, es mucho más amplio. Atravesamos, por ejemplo, el año pasado, que fue un año de mucho shock, de mucho impacto, y uno de los puntos era, bueno, no hay crédito, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué el banco no me quiere dar un préstamo? No es que el dueño del banco no quiera dar, sino que el proceso de decisión está institucionalizado hoy en día. Hay gente especializada que se le contrata para analizar el riesgo ganadero, el riesgo del sector de soja, el riesgo del sector consumo, retail, de lo que fuese. Y en función a un análisis riguroso se toman decisiones. Son incorporaciones tecnológicas de mucho conocimiento que han llevado a nuestro sistema bancario a ser cada vez más robusto, más amplio. El nivel de solvencia, hoy podemos ver que nivel de solvencia amplio está en 22%, o sea, es una solvencia muy amplia. Es un sector también muy líquido, quiere decir de que tiene suficiente espalda para nuevos proyectos, para proyectos importantes, y creo que estos indicadores, también el de la morosidad, la capacidad del Banco Central de acompañar en un momento tan difícil y de ellos de acompañar a sus clientes con estas medidas excepcionales, fue muy importante para garantizar esa estabilidad. La refinanciación es la naturaleza del sistema bancario. Cuando las cosas van mal se tiene que refinanciar, y nuestro sector bancario, creo que con pantalones muy largos, apoyó a la economía, y la economía hoy se está recuperando, y eso es un indicador también de solidez. Hay que tener una visión amplia de los pilares. Cuando todo esto te comentaba, las cuentas externas están positivas, el déficit fiscal se está corrigiendo, el Banco Central está normalizando también su política monetaria para garantizar una inflación baja, el nivel de depreciación de la moneda prácticamente respecto al año pasado es nulo, el sistema bancario es sólido, y es un circuito que se retroalimenta en solidez, y tenemos eso y tenemos que garantizar eso. Y lo más importante... Estamos bien, pero ahora es el momento de salir a atacar y meter los goles en términos futbolísticos. No nos sirve el 0-0. No, yo creo que lo principal es que estas columnas cada vez sean más fuertes y que la plataforma que estamos saliendo para hacer actividades empresariales, actividades de emprendimiento, de atraer empresas de distintos... Creo que nuestro país emerge de esta crisis como
como siempre fue, pero restablecido, y hay que garantizar eso. Que vengan más inversiones en diversos sectores, industriales, agrícolas, servicios, que eso diversifique aceleradamente nuestra economía y que esa diversificación genere a la vez una solidez a los otros pilares. Porque para que el sector bancario también sea sólido, cuanto más diversificada su cartera, mejor para el riesgo crediticio. Lastimosamente los tiempos en televisión son crueles, yo siempre lo digo, tenemos que ir a un corte, mi productora está saltando, hace payasito, parece que está en el gimnasio, necesitamos irnos a un corte y volvemos enseguida con José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay. Regresamos a República Ocaos, estamos con José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay. José estábamos hablando antes del programa que él, se formó en el Central, fue a Estados Unidos, volvió, fue al sector privado, llegó a un puesto gerencial, el más alto que hay en la banca privada, y de ahí fue al Banco Central a la presidencia. Tal vez una carrera atípica, porque lo que vemos de los banqueros centrales, los directores, los presidentes, es que luego de terminar su periodo en el Banco Central, vuelven a la banca privada. ¿Eso es sano? ¿Eso se estila en otros países? ¿Es normal que alguien que conozca los secretos de todos, porque hasta en el directorio algo te vas a enterar de los secretos de todos, vaya luego a trabajar en un banco? ¿Eso es normal? Yo lo que vi en mi experiencia es del trabajo que hice en una entidad bancaria, es un alto profesionalismo y tecnicismo, un equipo humano con una formación profesional y una orientación espectacular. Y al ir al Banco Central, que yo ya conocía, me sorprendió el elevado nivel que ya tenía, técnico en todas las áreas, en nivel de maestrías, de PhDs, de capacidades en las distintas instituciones que forman el Banco Central del Paraguay. Y en todas estas instituciones, como mencionaba, hay un proceso de toma de decisión que está institucionalizado, donde en el caso mío, en el Banco Central, yo no tomo la decisión o el directorio no toma una decisión sola, sino que es un proceso en la toma de decisión, es un proceso en la toma de decisión que pueden hacer en el área de estudios económicos con todo un análisis técnico o de todo el equipo de la superintendencia o del área de jurídico, donde los profesionales en todos estos campos son muy amplios, o en ocasiones está integrado por todas estas áreas, donde en base a un análisis muy crítico el Banco Central toma una decisión en los distintos ámbitos que ejerce. Y lo mismo ocurre dentro del sistema bancario. Creo que cuando uno marca en términos de profesionalismo, de tecnicismo, está bastante, es un proceso muy natural, muy sano, y creo que desde que asumí, primero fui miembro del directorio y los últimos 3 años como presidente del Banco Central, y creo que en todo este periodo se ha demarcado esa diferencia. Uno cuando cruza la línea está en otra institución y está gobernado por una gobernanza. Y eso es crítico. Hoy no hay problemas de conflictos de intereses porque esos conflictos de intereses están regidos por una gobernanza seria. Y pongo cualquier ejemplo. El área de estudios económicos tiene su propia gobernanza. Si una persona dice, bueno, no estoy de acuerdo con tal informe, con tal postura, creo que se va a generar o con tal dato, se va a generar una fricción interna. Y nosotros estamos en proceso de construcción, y con cualquier área, con la superintendencia de seguros, de bancos, creo que la independencia o la autonomía del Banco Central en los últimos años se ha logrado por la autonomía de sus áreas. Y eso es muy sano, eso se ha fortalecido, y creo que informaciones, yo creo que siempre pueden fluir por diversos canales, pero cuando la autonomía es fuerte, cuando las subautonomías de los diversos sectores también es fuerte, creo que la institucionalidad
está garantizada. Para aprovechar el tiempo que nos queda, te tiro algunas preguntas que son sí o no. ¿Vamos a tener una de las menores inflaciones de la región este año? Aún así... La verdad que para los economistas no existe sí o no, sino que existe depende. Sí. Y lo que estamos viendo en la región, que todos los países están subiendo sus inflaciones, es muy difícil saber hacia adelante qué va a pasar, pero creemos que es algo transitorio, porque el choque es transitorio. Esperemos que estos choques se resuelvan rápido. Los choques también pueden perdurar más tiempo y eso puede agravar el escenario. Me encantan las respuestas de los economistas. Depende. Se le parece muchísimo a la respuesta de los peluqueros. Cuando te vas y le decimos, ¿me cortaste ni mal? Será, no, yo hice así porque vos tal cosa. De todos modos, la otra pregunta que a mí siempre me viene por el tema del Banco Central es, ¿hay alguna preocupación? Porque, a ver, siento que los fundamentos están sólidos, pero ¿cómo de grande es nuestra economía? Nuestra economía hoy está como en el 2016, 17, 18, 19. Si comparamos el tamaño de nuestra economía hoy con lo... Porque vamos a crecer 6% o 7%, no sé. Pero el año pasado no crecimos. Entonces, ¿cuál es lo que es el tamaño real de nuestra economía? En el año 2012-14 el Banco Central hizo un estudio, comprobó que la economía, porque se hacen actualizaciones en las cuentas nacionales cada 10 años y otras actualizaciones cada 5, comprobó que nuestra economía es 30% más grande de lo que pensábamos que era. Recuerdo ese estudio. Sí, y eso, bueno, lleva a que hoy la economía esté en un nivel, en términos de dólares, de 38.540 millones, 38 billones, 38 mil millones. Casi como en el 2018, más o menos. Estamos, claro, en el 2018 nuestra economía estaba en torno a esos niveles, atravesamos choques muy fuertes, el climático, 2 choques consecutivos. Los choques que estamos viendo climáticos también tenemos que considerar, tenemos que hacer unas reformas para que nuestra economía sea más resistente. Estos choques están siendo más persistentes. La caída del PIB del sector de energías lo tenemos por 3er año consecutivo. Se debe a la poca agua que hay para generar. Agua. A nivel global hay una crisis energética. Eso también está incidiendo en los precios internacionales, no solamente del crudo, también del carbón, también del gas. China está atravesando por esta crisis, Europa está atravesando, creo que Brasil a la vez por la parte, sustituyendo la parte de agua por gas. Y creo que ahí también hay un esfuerzo. Pero nuestra economía, lo más importante, creo que hay 2 tipos de economía en la región, las que implementaron medidas y restituyeron su capacidad de crecimiento natural, que eso es muy importante. ¿Qué es la nuestra? La vuelta a Ñuazú. ¿Qué es la nuestra? Sí, y otros países que no tenían esas condiciones y su potencial de crecimiento decreció. Tenemos que cuidar el potencial. Es como el potencial de una empresa. Hay que preservar eso, que no se achique ese potencial. Tenemos que ir al último corte, luego te vamos a pedir unas cuantas conclusiones. Yo también voy a ensayar las mías a partir de los datos que nos compartiste. Vamos al último corte y volvemos en breve con el presidente del Banco Central del Paraguay. Último bloque, tenemos que despedirnos de José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay. Me quedan algunas conclusiones. Es verdad que el bolsillo de la gente está golpeado. Subieron los alimentos, subió el pasaje, subió el combustible, es una realidad. ¿Qué hacemos para que podamos tener más trabajo, más gente? ¿Qué hacemos para que nuestra economía crezca? Los fundamentos del Banco Central, de la economía, lo que nos hablaba el doctor Cantero, de la cancha plana está. Falta que los jugadores corran más rápido y metan más goles. Después de estas elecciones municipales le vamos a requerir a nuestro gobierno que, pasado el tiempo político, se enfoque en credibilidad, inversión extranjera y nacional a partir de reglas súper claras y empezar a trabajar en un plan de reformas. Hace 2 años que se anunció la famosa reforma del Estado y no se ha iniciado, de verdad. Entonces, las asignaturas pendientes están ahí y los beneficios para la población siguen esperando.
José, te agradezco la visita. Las cámaras son tuyas. Me imagino que hay ciertas cosas que un presidente del Banco Central nunca puede decir, pero hay cosas que sí puede decir y me encantaría que le des un toque de optimismo a la gente, de que dentro de todos estos temas, que no da gusto porque te rinda la plata menos, de que el 27 ya se te acabe tu sueldo, pero algún mensaje de optimismo tiene que haber. No, me gustaría más bien partir del realismo y a partir de ahí construir lo que está siempre a nuestro alcance. Creo que valorar el hecho de que pudimos resistir es clave, valorar que el sistema bancario pudo afrontar este escenario, de que la gente confió en el sistema bancario, también es muy importante. Nuestro país, que nosotros que realizamos proyecciones de crecimiento, teníamos menos 3,5, el fondo menos 5, finalmente fue menos 0,6, y de resistir pasamos a rebotar, pero un rebote muy distinto al de resistir. El año pasado principalmente creció agrícola y también el sector de construcción motivado por una política fiscal conducente. Pero este año lo que vemos es los datos son muy distintos. Lo que está ocurriendo es que los diversos sectores económicos del sector privado están creciendo. Si uno ve la administración general, tiene una posición negativa en el crecimiento para este año porque está en un proceso de conversión. Este año se caracteriza por la motorización del sector construcciones, principalmente el sector privado, que va a crecer 14%, del sector ganadero 12%, el sector agrícola va a decrecer 7%, si bien es un buen año respecto al año pasado. Tuvo un año récord el año pasado. Pero el sector de la industria, y prácticamente generalizado, 8,5% de crecimiento. Y el sector de servicios, bueno, ahí hay un crecimiento también, pero está viniendo de un proceso de convergencia más retrasado. Creo que eso es muy importante. La estabilidad es muy rentable, sirvió para contener la estabilidad financiera, bancaria, monetaria, sirvió para contener, para resistir, para desplegar medidas, y hoy vemos fruto de esas medidas que han sido muy rentables el restablecimiento. Y hacia adelante, nuestro país de oportunidades, tenemos que encontrarnos en una misma mesa, así como enfrentamos este desafío que fue el COVID, donde todos, con todo el humor que significó, lo enfrentamos juntos. Este desafío es mucho más difícil porque es más invisible. De los desafíos, de las necesidades de las reformas, y creo que esa rentabilidad es mucho más alta que cualquiera. Gracias. Nos tenemos que despedir. Ustedes saben que sin auspiciantes este programa no se puede hacer, ningún programa en televisión se puede hacer. Alguien siempre paga la cuenta. A nuestro equipo, como siempre, son unos genios. A C9N, nuestra casa televisiva, y a todos ustedes por dejarnos entrar a sus casas. Que tengan una excelente noche y que Dios nos bendiga a todos.